Buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a hacer un pantallazo general de lo que es Airtable. En cuanto ustedes inician sesión en una cuenta nueva, van a ver lo siguiente. Esto es el homepage de Airtable. A la izquierda pueden ver los workspaces, esto siendo carpetas. No es más que carpetas en definitiva. Ustedes pueden compartir acceso a otros colaboradores a las carpetas o a los archivos, de los cuales ahora vamos a hablar. ¿Qué tipo de archivos se trabajan en Airtable? Bases de datos. Por lo tanto, puedo o crear un nuevo workspace o dentro de un workspace puedo crear una nueva base de datos, ¿no? Me ofrece la opción de crear una con inteligencia artificial. Por el momento lo vamos a descartar y vamos a arrancar con una hoja en blanco. Esto es lo primero que van a ver ustedes cuando creen una nueva base. Nos va a tratar de enseñar un poco. Voy a saltear el tutorial, voy a cerrar el margen derecho y qué cantidad de pop-ups. Y esto es lo que vamos a ver. Viene por default sin nombre y por default con una sola tabla que tiene 3 campos. Los campos en inglés se llaman fields. Hablo también en inglés porque si bien hoy por hoy se está traduciendo y tiene una cierta traducción automática, o está en 2 idiomas si se quiere, muchísimo de lo que van a ver va a estar en inglés. Entonces, para arrancar realmente con una hoja en blanco, voy a eliminar estos fields. Airtable es una base de datos, como dijimos, pero también es una base de datos relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nos permite crear múltiples tablas donde cada tabla, una vez más vamos a eliminar acá, cada tabla va a contener un dataset distinto para una entidad o un objeto distinto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, podríamos tener contactos en una tabla y podríamos tener interacciones, por ejemplo, en otra tabla. Estas dos tablas, y esta sería la arquitectura súper básica de un CRM. Estas dos tablas ahora las vamos a vincular y van a ver cómo puede vincularse un dataset con el otro, donde el dataset contacto, por ejemplo, va a tener nombre de pila, es decir, el primer nombre, va a tener apellido, otro campo, otro field, y va a tener, por ejemplo, email. Podría tener todos los que quisiera. Miren lo siguiente, cuando creo un campo nuevo, me aparecen todas estas opciones. Single line text, es decir, texto corto, texto largo, adjunto, checkbox, selección múltiple, selección individual, etc. Otro, no te diría que sin fin, pero muchos tipos distintos, sobre los cuales en algún otro video vamos a profundizar. Por el momento, dejemos esto como está y creamos el dataset o el objeto o la entidad de las interacciones. Cuando hablo de interacciones, quiero hacer específicamente referencia, por ejemplo, a intercambio de emails, intercambio de llamados, reuniones, etcétera, que podemos tener con nuestros contactos. Entonces, un campo o field que podemos tener es tipo. ¿A qué voy con tipo? Es un single select, voy a darle al usuario la opción de seleccionar una de varias opciones y vamos a decir, por ejemplo, email, llamada, reunión. Hago clic en crear y entonces cada interacción, las filas de una base se le llaman records o registros. Cada una de estas va a ser una interacción distinta, que vienen con su fecha correspondiente. Entonces podemos decir que en fecha 2 de enero del 2025 tuve un llamado con alguien. Ese alguien es el contacto. Entonces, ¿cómo vinculo una interacción, en este caso un llamado, con un contacto? A través de un field de tipo link to another record. Es decir, que están vinculados, ¿no? Entonces selecciono contactos, lo voy a llamar contacto, o podrían ser contactos, porque podría ser un llamado con múltiples personas, y este toggle de acá es el que nos va a permitir decir si permito que este vínculo tenga una relación uno a uno entre contacto e interacción, o si permito que sea una relación uno a muchos o muchos a muchos, es decir, muchos contactos, muchas interacciones, o uno a muchos. Entonces vamos a decir que permito seleccionar múltiples contactos acá y entonces esto vamos a saltearlo, lo vamos a conversar más adelante
Y acá entonces creemos un nuevo contacto. Mike Simmons con email demo@ejemplo.com. Por lo pronto es el único contacto que vamos a tener. Si ahora en nuestra tabla interacciones quiero asignar esta interacción a Mike, entonces puedo venir acá y asignárselo a Mike. ¿Qué ocurre? Como ven dice contacto sin nombre, en definitiva, ¿no? Eso es porque este field de la izquierda, el que no tocamos aún, se lo llama primary field y es un field que Airtable tiene ciertas limitaciones a esto y la idea es que sea relativamente único para hacer que el registro sea identificable. ¿Cómo puedo yo? Y fíjense que es lo que nos muestra acá, ¿no? En este caso, como no tiene nombre, como no tiene nada acá, nos muestra que no tiene nombre acá. La idea es que sea reconocible. Por lo tanto, vamos a llamarlo nombre completo, por ejemplo, y vamos a asignar una fórmula que sea nombre de pila y un espacio, apellido. De esa forma concateno estos dos campos, este y este. Ahora mi contacto viene con el nombre de Mike Simmons y la interacción ahora muestra que es para Mike Simmons. Puedo hacer, también podría entonces, con una lógica similar, decir, dame el tipo de la llamada y dame el nombre del contacto. O de los contactos, porque pueden ser múltiples, dijimos. Entonces, llamada con Mike Simmons. Podría también incluir la fecha, pero de esta forma identifico de forma más clara la interacción. Por ejemplo, ahora me dice reunión, porque el tipo es reunión, y el contacto también va a ser Mike Simmons. Voy a ordenar esto por fecha, de la más temprana a la más tarde, y voy a crear un adicional de fecha de diciembre de 2024 que haya sido un email intercambiado con quién, con Mike. También podríamos agregar notas y de esta forma incluir una breve descripción. Le propuse comprar X, Y, Z, aceptó comprar X, Y, Z o lo que fuese, digamos. Pero de este modo armamos una especie de CRM ejemplo. Ahora, en contactos, Airtable nos permite, o en cualquiera de las tablas, pero digamos, hay una serie de tipos de campo que son muy interesantes, que pueden ser, por ejemplo, los lookups. Y puedo estar haciendo un lookup de todos los tipos de, o de todos los, esto va a ser más interesante aún, de todas las notas. Entonces, notas de interacciones va a ser el nombre de mi campo y yo puedo traer un lookup, notas, puedo traer absolutamente todas las notas. Entonces, agrandemos, ahí va, la altura del registro y podemos ver que aceptó comprar X, Y, Z, le propuse comprar X, Y, Z, etc. Esto me va a mostrar en definitiva todas las notas de esto. Pero puedo hacer una cosa más, que es aplicar condiciones acá. Y decir, solo mostrame las notas de aquellas interacciones cuyo tipo es llamada, por ejemplo. No tengo ninguna nota para una interacción de llamada. Yo podría abrir este campo haciendo clic acá, o puedo volver a las interacciones y en la llamada decir nota de llamada. Ahora, si yo vuelvo a mi tabla de contactos, van a ver que esto se popula con nota de llamada. Ahora, también puedo hacer lo siguiente, agregar, por ejemplo, cantidad de emails y decir, dame un conteo de la tabla de interacciones. Acá lo que me ofrece es, che, de los registros vinculados, ¿qué cuento? Entonces le digo, contá aquellos de tipo email. Entonces me dice que hay uno de todas estas interacciones que es email. Por último, puedo aplicar un rollup. Perdón. Voy a aplicar el rollup, que básicamente es similar al lookup, pero que me permite aplicar ciertas fórmulas. Entonces voy a decir, por ejemplo, le podría decir, tráeme todas las fechas. Vamos a hacer ese ejemplo. Fechas
interacciones, en cuyo caso va a funcionar como un lookup. Este es un formato extraño que me devuelve, podríamos aplicarle un formato distinto a través de una fórmula, no lo vamos a hacer ahora. O podría decirle, dame el máximo de los valores de las fechas de las interacciones. Entonces, si aplicamos eso, me devuelve una sola interacción, ¿cuál? La más grande de todas. Con eso vamos cerrando el primer ejemplo de un CRM súper básico en Airtable. No revisamos aún, pero Airtable permite crear automatizaciones dentro de la plataforma. Si ocurre esto, hace esto otro. Y nos permite crear interfaces que son vistas mucho más interesantes y amigables con el usuario, como pueden ver en pantalla, que las bases de datos. Con eso cerramos y nos vemos en otro video.